Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y vamos a continuar con el curso de señales y sistemas. En esta clase vamos a ver el tema de representación de sistemas mediante operadores. Ya. ¿Qué nos dice esto? Ustedes saben que los sistemas ya hemos visto que se los puede representar por ecuaciones diferenciales, pero estas ecuaciones diferenciales que tienen diferenciales, como su propio nombre lo dice, puede ser representado por operadores que son de la siguiente manera. Si yo tengo la derivada de y con respecto al tiempo, la puedo cambiar por d y de t. Si tengo la segunda derivada de y con respecto al tiempo, yo lo puedo cambiar por d cuadrado de y de t. Si tengo la derivada enésima de y con respecto al tiempo, yo la puedo cambiar por dn de y de t. Listo. Ya, vamos con un ejemplo para que ustedes puedan evidenciar cómo nosotros podemos llevar un sistema a ecuaciones diferenciales, a sus diferenciales y luego pasarlo a los operadores. Ya. El ejemplo es el siguiente. Vamos a tener un pequeño circuito que va a tener una fuente de alimentación cuya señal de entrada la vamos a representar por x de t. Este circuito tiene una resistencia de 3 ohmios, tiene una inductancia de 1 henry y un capacitor de medio faradio. Por este va a circular una corriente, pero esta corriente va a ser mi respuesta del sistema, o sea, va a ser lo que yo quiero encontrar, que va a ser mi y de t, lo que yo voy a obtener. En pocas palabras, yo tengo este sistema, un sistema LTICT, bueno, digamos sistema nomás, un sistema en el que le entra una señal x de t y le sale una señal y de t. La señal que le entra es mi señal de voltaje y lo que voy a obtener es la señal de corriente en función del tiempo. ¿Ya? Señal de corriente en función del tiempo. Ya. Vamos a ver cómo lo podemos modelar. Como ya lo hemos hecho antes, y esto tiene que ver con redes eléctricas, ¿cómo yo defino lo siguiente? El voltaje, mi señal de voltaje de entrada va a ser igual a la suma de los voltajes de cada una de estas señales. Entonces, lo voy a plantear de forma eléctrica primero. Mi voltaje en función del tiempo, que es este de aquí, va a ser igual a la suma del voltaje de la resistencia, que es este, más el voltaje del inductor, que es este, y más el voltaje del capacitor, que es el de acá. Y ahora vamos a llevarlo a la expresión de señales y sistemas, que es lo que necesitamos. X de t, que es el voltaje, es igual al voltaje de la resistencia. ¿Cuánto es el voltaje de la resistencia? Voltaje igual a resistencia por corriente. Sería la resistencia por la corriente. En este caso, la corriente, ¿quién es? La corriente es y de t. Dijimos que esta aquí era la corriente de nuestro circuito. Le vamos a poner y de t más el voltaje del inductor. ¿Qué es igual al voltaje del inductor? Para los que no conocen, el voltaje de un inductor es igual a L por dI de t, donde I es la corriente que pasa por el inductor. Entonces esto lo podemos definir como L por la derivada de la corriente del inductor, que vendría a ser y de t, en este caso porque y de t es la corriente con respecto al tiempo. Listo. Más, aquí es igual el voltaje del capacitor. Asimismo, para que recuerden, el voltaje del capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de menos infinito hasta el tiempo t de la corriente que circula por el capacitor en función del tiempo por dt. Ya. En este caso, para llevarlo a señales y sistemas, lo vamos a colocar como 1 sobre la capacitancia por la integral de menos infinito hasta t de y de tau. Ya hemos visto que se usa mucho esta variable tau para este tipo de sistemas, por d tau. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer? Vamos a tratar de llevar la ecuación diferencial a una forma un poco más agradable. Ya está todo en términos de y de x. ¿Sí? Hagamos lo siguiente. Derivemos toda la expresión. ¿Por qué la vamos a derivar? Si yo derivo esta integral, la integral se va a ir y eso me beneficia. Entonces yo tendré la derivada de x de t con respecto al tiempo es igual a r por la derivada de y de t con respecto al tiempo más L
la segunda derivada de y con respecto al tiempo más 1 sobre c. La derivada con la integral se anulan y me quedaría solamente y de t. Ya no pongo y de tau, porque tau era para el parámetro para integrar. Como ya se va a la integral, me queda y de t solamente. Ya, esta expresión que está aquí, esta ecuación diferencial, vamos a ordenarla primero. Ya, lo voy a hacer por acá arriba. Vamos a ordenarla. Pongamos primero la segunda derivada de y de t con respecto al tiempo con respecto al tiempo. Lo que trato de hacer es colocar todas las expresiones de y en un extremo y todas las de x en otro extremo. Más. Ahora coloquemos la expresión de aquí, la primera derivada de y, pero este r lo vamos a reemplazar por 3 porque la resistencia vale 3. Tendríamos 3 veces la derivada de y con respecto al tiempo. ¿Ya? Luego, más, acá el valor de la capacitancia vale 1 medio, extremo con extremo se hace 2, más 2 y de t. Listo. ¿Y esto igual a cuánto? Ya hemos tenido esta expresión, la de acá y la de acá, igual a la derivada de x de t, ¿verdad? Vendría a ser igual a la derivada de x de t con respecto al tiempo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nada, solo le hemos dado la vuelta. Porque aquí está la derivada de x con respecto al tiempo, la hemos colocado del otro lado. Y hemos colocado todas las derivadas de y al otro lado. Solo que ahora las hemos ordenado. Primero la segunda derivada. Primero pusimos esta. Luego la primera derivada. Y luego pusimos la que no tiene derivada. Hemos ordenado la ecuación diferencial colocando en orden de derivación. Primero la de mayor grado de derivación, luego la que le sigue, que esta de aquí es de un solo grado, y esta acá que no tiene grado de derivación. Primero la de segunda derivada, luego la de una sola derivada, y luego la que no tiene derivada. Y le igualamos a dx a dt. ¿Para qué hicimos esto? Aquí vamos a proceder a cambiar por los operadores. Aquí dice que la segunda derivada de y con respecto a t se puede cambiar por d cuadrado. Entonces aquí ponemos d cuadrado por y de t más 3 veces d por y de t más 2 veces y de t. ¿Igual a cuánto? A dx, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Ya, ahora saquemos factor común y me quedaría ¿cuánto? La segunda derivada más 3 veces la derivada más 2 veces que multiplica a y de t. Y esto va a ser igual a la derivada con x de t. Ya, eso. Ya, esta formación que nosotros tenemos aquí es a lo que queremos llegar. Una expresión que tiene operadores que son los de aquí, estos son los operadores que multiplican a la variable y de t igual a un operador que multiplica x de t. Puede ser de otra forma también, puede tener más variables de x, la expresión de la ecuación diferencial. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Va a tener muchas aplicaciones más adelante para resolver ecuaciones diferenciales de sistemas lineales invariables en el tiempo. Pero por el momento lo usaremos de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar los diferenciales de mayor grado. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agrupar los diferenciales de mayor grado de cada variable de un lado de la expresión y del otro lado dejamos el resto de componentes. ¿Para qué? Para poder hacer su modelación del sistema en diagrama de bloques. Su modelado del sistema en diagrama de bloques. Déjenme borrar la pizarra primero. Vamos a hacerlo en esta parte de acá. Déjenme tomar la expresión de aquí, mejor. La segunda derivada de y de t más 3 veces la derivada de y de t más 2 veces y de t es igual a la derivada de x de t. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar las derivadas de mayor orden, que vendría a ser esta y la de acá.
y las voy a agrupar en un solo miembro de la expresión. Sería la segunda derivada de y de t menos la derivada de x de t. Igualando, el acá se van a pasar al otro lado a restar menos 3 veces la derivada de y de t y menos 2 veces y de t. Ya, ¿esto para qué es? Es para poder modelar el diagrama de bloques. Para poder modelar el diagrama de bloques, yo necesito hacer esto. Ya van a ver por qué. Voy a efectuar el diagrama de bloques de mi ecuación diferencial. Ya van a ver cómo quedó. Ya lo habíamos hecho antes. Primero pongo una sumatoria. Y la sumatoria siempre va a salir lo que yo tenga de este lado. Las expresiones derivadas de las variables de mayor grado. Aquí saldría y2', que es la de aquí, 2 veces derivada, menos la derivada de t, de x. Las coloco así porque es para que se entienda mejor. Ya, ¿qué es lo siguiente que yo tengo que hacer? Tengo que integrarlo para deshacerme de las derivadas. Entonces tendría y' menos x. Yo siempre integro porque tengo que llegar a una respuesta que es y de t. Ahora, yo necesito integrar de nuevo para poder llegar a y de t, pero tengo que eliminar este x. Entonces yo le sumo una variable que va a ser la variable x de t, le sumo, ¿y cuánto me va a dar? Si yo sumo x menos x me da solamente y'. Y aquí ya puedo integrarlo y me va a dar ¿qué cosa? Y de t. Listo. Ahora, ¿qué más necesito? Tengo que darme cuenta de lo siguiente. El resultado de esta suma es la resta. Para tener el resultado de este miembro, de este lado de la ecuación, yo necesito tener la resta de estos dos valores. Entonces yo voy a restar menos 3 veces la derivada de y de t. La derivada de y de t la tengo aquí. Entonces yo le voy a multiplicar por menos 3 para tener menos 3 veces y lo paso a sumar. Luego también necesito menos 2 veces y de t. Yo y de t lo tengo aquí, entonces lo multiplico por menos 2 para tener menos 2 veces y de t y lo paso a sumar. De esa manera ya tendría mi modelado en bloques de mi ecuación diferencial luego de haberla pasado por los operadores. Ya, para que se aprecie mejor, que creo que no se ve. Ahí se ve cómo le estoy tomando una derivación de y de t para multiplicarlo por menos 2. Aquí tendría menos 2 y de t y lo paso a sumar. Y ahí tendría el menos 2 y de t que se está sumando con menos 3 derivada de y de t para obtener el resultado que es toda esta expresión diferencial. ¿Ya? Bueno, pasemos a lo siguiente. Lo siguiente es teoría, una teoría un poco complicada, pero espero que se comprenda. Vamos a borrar. No se borra. Bueno, no es mucho la teoría. ¿Qué dice la teoría? Vamos a explorar lo que es la causalidad para este tipo de sistemas. Causalidad. Ya, ¿qué me dice la causalidad? Un sistema representado por este tipo de ecuaciones diferenciales. Le vamos a, bueno, ponle. Es causal si está en equilibrio. Ya vamos a explicar esto. Esto hace referencia a que el y, z, y de t, que es la respuesta de entrada a 0, es igual a 0. Y esto se le conoce como condición de resta inicial. Luego, si x de t es igual a 0 para t menores que t sub 0, entonces y de t también va a ser igual a 0 para t menores que t sub 0. Aparte, las condiciones auxiliares deberán ser tomadas a t igual t sub 0. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo condiciones auxiliares, que yo obviamente las tomo para y, para y', yo debo evaluarlas en t sub 0, así como se muestra a continuación.
Si tengo para y, la evalúo en t sub 0. Si tengo para la derivada de y, la evalúo en t sub 0. Si tengo para la segunda derivada de y, la evalúo también en t igual t sub 0. Y así sucesivamente a la forma genérica, que sería, si tengo la derivada enésima de menos 1 de y de t, la evalúo también en t igual t sub 0. Esta es la representación ya para n, para el orden de n derivadas, ¿sí? Es una representación matemática. Entonces, para encontrar entonces y de t para los t mayores que t sub 0, las condiciones auxiliares deberán ser tomadas a t igual t sub 0. Listo. Ya, vamos con otra parte de la teoría. Esta teoría traten de comprenderla y aprenderla. Ya veremos en ejemplos más adelante que todo esto lo podemos utilizar. Ya, siguiente, invarianza en el tiempo o invariabilidad. ¿Qué me dice esto? La condición de resto inicial, es decir, ya vimos que la condición de resto inicial era la respuesta de entrada 0 del sistema. Si esta es igual a 0, nos asegura la invariabilidad en el tiempo. Más adelante vamos a ver cómo se resuelven problemas, el proceso para resolver problemas de sistemas de señales y sistemas LTI-CT modelados por ecuaciones diferenciales. Y cómo se va a llegar a estas resoluciones, el YZI de t y el otro que era el YZ0, el YZS de t, que era la respuesta de estado 0. Y esta de aquí que es la respuesta de entrada 0. Entonces cuando lleguemos a esas soluciones, nosotros aplicamos estas condiciones. Por ejemplo, si el YZI de t es igual a 0, entonces podemos decir que el sistema es invariable en el tiempo. De eso se trata. Ya. Una observación que no tiene mucha relación con esto, pero bueno, lo voy a poner igual. Le voy a colocar observación. ¿Qué dice esta observación? Esta observación está relacionada con la respuesta impulso. ¿Qué nos dice? Ustedes saben que si tenemos un sistema LTI-CT, si a este le ingresa una señal del tirar de t, ¿qué voy a obtener como respuesta? Un h de t, ya lo hemos repetido muchas veces. Y si le ingresa una señal de entrada x de t, voy a tener como resultado un y de t, ¿verdad? Listo. Y ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar? Si yo tengo, si yo modelo una ecuación diferencial de un sistema LTI-CT, ¿yo cómo la modelaba? La modelaba como la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de a sub k por la derivada késima de y con respecto a dtk. Y esto lo ponía como igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta m de b sub k por la derivada késima de x con respecto a dtk. La sumatoria de las variables de y y la sumatoria de las diferenciales de las variables de x, ¿verdad? Ya lo hemos desglosado antes, más adelante también lo vamos a desglosar. Ya, ¿qué dice esto? Esto nos dice que si en cambio nosotros ingresáramos señales tendríamos como respuesta, como señales de entrada, la señal del tirar de t o los impulsos, nosotros en cambio tendríamos, asociando lo que ya tenemos acá, la sumatoria de k igual a 0 hasta n, ¿de quién? De a sub k, pero aquí ya serían las derivadas késimas de quién? De mi h de t, con respecto a dtk. Y esto igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta m, ¿de quién? De b sub k, por la derivada késima de mi delta irad de t con respecto a dtk, donde la solución a mi sistema, ¿quién sería?
Si cuando teníamos este caso la solución era y, en este caso acá la solución será mi h de t. Y eso, solo para que lo tengan presente y puedan asociar este conocimiento. Ya, espero se haya comprendido lo mejor posible. Si no, más adelante vamos a hacer problemas para que se comprenda de mejor manera. Por favor, suscríbanse y gracias por su atención.